Buenas tardes y bienvenidos una vez más a nuestro canal, a vuestro canal para trabajar herramientas. Estamos en Valencia en plena ola de calor, hace uno de estos días que en Valencia se llama de poniente y la verdad es que hace una tarde verdaderamente tórrida. El cuchillo que os voy a enseñar hoy viene en una caja de todos conocidos y que solo al ver la caja ya sabemos todos que es una pieza de JV. Mirad, yo con vosotros tengo mucha complicidad y soy muy sincero y os voy a reconocer una cosa. ¿Se puede comprar un cuchillo solo por la estética? Porque nada más verlo digas, me gusta este cuchillo y lo quiero. Pues eso es lo que pasó con este cuchillo. El JV Bushcraft. Un cuchillo precioso que en un principio lo compré por su estética, por su belleza y que luego con el tiempo descubrí que era un pequeño jabato. La historia del día de hoy nos lleva otra vez hasta la sierra de Cazorla, Segura y Las Villas. Ya he dicho en algún otro vídeo que el límite que separa la sierra de Segura de la sierra de Cazorla es el río Borosa. Y arriba, en la cabecera del río Borosa, pues hay veces que estás en zonas que no sabes exactamente si estás en la sierra de Cazorla o en la sierra de Segura. Yo creo que muy probablemente la historia que voy a contar hoy está ubicada en la sierra de Segura. Pero no obstante, hago antes esta apreciación por si alguien posteriormente me tuviera que corregir. Mirar, cuando uno sube por la carretera de las Navas de San Pedro decididamente a llegar a los campos de Hernán Pelea, por cierto, qué mala costumbre es la de cambiar topónimos y cómo afectan a la cultura tradicional y a las raíces tradicionales de una zona y de una sierra. He dicho bien, campos de Hernán Pelea, ¿vale? No campos de Hernán Perea, como dice ahora algún libro y algunas personas. Tradicionalmente, los serranos viejos siempre le llamaron campos de Hernán Pelea. Bueno, pues nada más llegar a la parte alta de la sierra, cuando se sale del parque por el control de Rambla Seca, si uno sabe distinguir el carril, inmediatamente a la izquierda sale un carril muy malo, en muy malas condiciones, que va a lo que se llama Los Charcones. Es un carril que sin duda hay que hacerlo con un todoterreno, pero con un todoterreno de verdad, no vale un vehículo mixto ni un todocaminos. Ese carril hay que hacerlo con un todoterreno de verdad, porque es un carril muy duro para cualquier vehículo, con un suelo rocoso, escalonado, con grandes agujeros y grandes dolinas, por eso precisamente a esa zona se le llama Los Charcones. No es para nada una zona turística del parque a la que suelen acudir pues la gente, como acabo de decir, y valga la redundancia, en plan turístico. Mirad, cuando os cuento esta historia, seguro a ciencia cierta que hace más de 30 años de ella. El tiempo corre muy rápido y ya lo creo que puede que haga más de 30 años. Las redes sociales todavía no habían evolucionado de la manera que han evolucionado hoy en día, no estaba Wikiloc, no estaban otra serie de páginas en las que uno se puede descargar los tracks para los GPS, puede consultar rutas. Y por aquella época en la sierra lo que habían eran unos pequeños libros, unas pequeñas guías finitas de montaña, de senderismo, de excursiones, que algunos paisanos de la zona pues se habían dedicado a hacer y escribir pues con 15, con 20 rutas para recorrer la sierra. En esas rutas tampoco estaba marcado lo que voy a decir y de lo que trata la historia de hoy. Yo de oído, como llevo yendo a la sierra desde muy jovencito, desde finales de los 70, y como he dicho en más de un vídeo ya, tuve la suerte de conocer a todos aquellos serranos viejos, que no es lo mismo que viejos serranos, pues tras muchas horas de charla con ellos, a mí se me había quedado un nombre mítico, un nombre que había oído repetir varias veces: el tranco del perro. Cuando intentaba indagar sobre este sitio, ahondar, profundizar, intentar averiguar más de él, me encontraba con silencio, me encontraba con muy poca falta de información,
con muy poca información, con mucha falta de información, muy poca información. Hasta que llegó un momento que llegué a pensar que el famoso tranco del perro no existía y era una leyenda urbana o simplemente una leyenda. ¿Qué es un tranco? En la Sierra de Segura, en la zona de Cazorla, Segura y Las Villas, en la Sierra de Segura, tranco se conoce a un paso muy angosto de montaña que da lugar a que puedas cruzar de una parte a otra de la sierra. Pero tiene que concurrir que sean pasos angostos, estrechos, con precipicio a un lado y pared al otro. Son esos pasos de montaña que no son aptos para gente que tiene vértigo, ¿de acuerdo? Y que van discurriendo pegados a los farallones de la pared hasta que de la parte alta de la cordillera consigues atravesar al otro lado o al revés, de la parte baja consigues brincar a la parte alta de la sierra. Hay varios trancos en la sierra, míticos, con nombres conocidos, pero este en concreto es del que estamos hablando hoy. Se trataba de el tranco del perro. Tanto hermetismo alrededor del tranco del perro, tan poca información, que yo llegué a pensar que era un sitio que realmente no existía, que solo era una leyenda, un sitio mítico, una cosa, un accidente geográfico que se contaba, pero que realmente no existía. Anduve tiempo preguntando a mucha gente si realmente el tranco del perro existía o no existía. Hasta que un día, pues esto que suele ocurrir muchas veces, tenía la solución más al alcance de lo que yo me figuraba. Había uno de esos serranos viejos a los que yo tanto apreciaba y tanto quería, un hombre que había trabajado toda la vida en la sierra, que había trabajado toda la vida en el monte, desde muy jovencito que empezó arreando vacas hasta haber pasado por jardinero de la Torre del Vinagre y hasta haber llevado con un caballo de excursiones a los turistas. Había trabajado absolutamente de todo aquel amigo mío. Y una tarde sentado, hablando con él, tomando un café, se me encendió la bombilla y le dije: fulanito, ¿usted sabe dónde está el tranco del perro? Y se me quedó mirando y me dijo: hombre, claro, ¿cómo no voy a saber dónde está el tranco del perro? Me quedé perplejo y inmediatamente miré a mi amigo, que estaba allí con nosotros, ese amigo que ya os he hablado más de una vez, que es como si fuera un hermano, porque él era una de esas personas que me decía que él también, a pesar de que él ha vivido de toda la vida en la sierra, que él también había oído hablar del tranco del perro, pero que exactamente no sabía dónde estaba. Él, mi amigo, sí que tenía la intuición de que era un sitio que existía de verdad, que más o menos sabía por la zona más o menos por la que podría estar, pero nunca había estado ni conocía cómo se entraba ni cómo se salía de dicho tranco. Y digo entraba y salía porque, según la explicación que os he dado anteriormente, lo que tienen los trancos es que hay que saber encontrar el punto por el que se entra él y el punto por el que se sale de él, porque son pasos de montaña muy angostos, como he dicho, con precipicio a un lado y pared al otro, que es la única posibilidad física de pasar de un lado a otro de la cordillera. Casi todos suelen coincidir con que tienen grandes desniveles de precipicio y de farallones de piedra. Claro, los dos nos miramos, nos sonreímos y le dijimos: bueno, nos tiene usted que decir dónde está el tranco del perro, porque llevamos mucho tiempo buscándolo y ya pensábamos que era mentira, que realmente no existía. Hombre, por Dios, ¿cómo no va a existir? Pues no he pasado yo veces al tranco del perro para brincar arriba a Pinar Negro y a los charcones para repoblar pinos. ¿Cómo? Claro, es esas cosas que cuando te las cuentas te quedas un poco parado y dices: dice usted para repoblar pinos,
pero si ahí hay mucho pino. Dice, hombre, claro, hay muy poco pino porque el pino no cogió, pero todo aquello se repobló. Lo que pasa es que por mucho que los ingenieros se empeñaran en repoblar aquella zona tan alta de la sierra, allí cogió lo que cogió más bien poco y la mayoría de los pinos repoblados se murieron. Pero yo estuve muchos años subiendo allí a repoblar pinos. Y la manera natural de subir desde aquí, desde el valle del río Borosa, del río Guadalquivir, subir a esa zona de Pinar Negro, la manera más rápida era el tranco del Perro. Pero bueno, entonces, ¿el tranco del Perro existe de verdad? Y dice, vaya, que sí que existe de verdad. Bueno, y es tan estrecho el paso como dicen, y ahí se nos aclaró todo. Porque nos explicó, no, el paso no es que fuera estrecho, el paso es que no existía. Simplemente se dieron cuenta de que un perro todos los días pasaba de un lado a otro de la cadena montañosa y dijeron, pues este perro cruza por algún lado. Estuvieron pendientes de él y de repente se dieron cuenta que pegado a la pared había una pequeña garita, un pequeño paso, garita es otra palabra del argot serrano, un pequeño paso, el justo para que el perro a duras penas pudiera pasar por él pegado a la pared y con el precipicio a su derecha y brincaba, como decían, brincaba a la parte de arriba de la sierra, a los campos. Y entonces los ingenieros decidieron aquello meterles barrena, ensancharlo, hacerlo más grande, y una vez que se hiciera más grande, con la piedra que se había sacado, construir unas grandes hormas, unas grandes paratas, ¿vale? Un bancal, para que me entendáis, hecho a piedra seca, que se rellenó todo el hueco de la montaña, que se había hecho a base de barrena, y así quedó el paso hecho. Mi amigo y yo nos miramos y dijimos, a ver, si lo hemos entendido bien. El paso era un paso muy estrecho en el que pasaba justo un perro pegado a la pared con un precipicio al lado. Barrenaron, quitaron roca de la pared y esa misma roca la utilizaron para, mediante una parata, hacer un camino de ¿cuánto? Pues no tendrá más de 2 metros. Claro, así nos explicábamos el que si tú no era un accidente geográfico, por lo que vosotros, porque me entendáis de alguna manera, si tú no sabías dar exactamente con la parte de entrada y la parte de salida, tú no dabas con aquel tranco, tú no dabas con aquel paso. Bueno, y díganos, fue muy utilizado, y dice María Santísima, pero si eso lo utilizaba todo el mundo, lo utilizaban los de la madera, lo utilizaban los guardas de campo y los guardas de caza, lo utilizaba la gente que subíamos a repoblar, lo utilizaban los ingenieros, la gente de los cortijos, eso lo utilizaba todo el mundo. Daros cuenta de que era el paso natural de las banderillas de Pinar Negro al collado de Roblehondo. Bueno, pues ya habiendo encontrado una persona que hacía mucho tiempo nos confesó que hacía muchísimos años que no iba por allí, pero que él era una persona ya muy mayor, pero que él recordaba perfectamente dónde estaba el paso, y le dijimos, pues mire, no nos queda más remedio que nos tiene que explicar usted exactamente cómo ir. Y dice, no, de eso nada, yo no os voy a explicar cómo ir. Durante unos segundos mi amigo y yo nos miramos perplejos y dijimos, no fastidies. Ahora que hemos encontrado una persona que conoce el tranco del Perro, yo os voy a acompañar. Pero hombre, ¿cómo nos va a acompañar usted? Claro, estamos hablando de una persona que por aquella época ya tenía cumplidos los 70 y muchos, si no era 80 años. Los 70 y muchos los tenía cumplidos seguro, si no era 80 años. Pues me vais a tener que llevar porque yo quiero volver a verlo otra vez. Entonces no os queda más remedio que o me lleváis o no os enteráis de dónde está el tranco del Perro. Bueno, dicho y hecho, se formó la expedición, quedamos con un amigo que hizo de chofer, fuimos con mi coche, bajamos por los charcones, ese es el típico carril que vas sufriendo por el coche porque dices aquí el coche se va a desmontar, hasta que llega ese punto en el que lo que se está desmontando es tu espalda, tus costillas, tu cabeza de los coscorrones que te estás dando, el sitio donde la columna vertebral pierde su santo nombre,
se te está reventando todo de cómo es la pista y te dejas de preocupar por el coche porque te preocupas por ti mismo, ¿vale? Es ese tipo de carril forestal. Entonces, cuando decidimos ir, hablamos con un amigo para que nos dejara en la zona alta de la sierra, ¿de acuerdo? Nos dejara en las proximidades de Pinar Negro, entre los Charcones y Pinar Negro, y él se volviera con el coche porque, tal y como os he explicado, de la zona alta de la sierra íbamos a bajar al Valle del Guadalquivir, al río Borosa, por el famoso Tranco del Perro. En esa estábamos y estábamos con esos golpes que yo os digo, el coche para un lado, el coche para el otro, sonando las ballestas de los coches, del coche, bueno, pegándonos si te descuidabas y pillabas, te dabas con la cabeza en el lateral, bueno, un desastre, un desastre. Nos dolía hasta los pelos, hasta la punta de los pelos de la cabeza, de los baches y de lo mala que era aquella pista. Cuando de repente, cuando nos quedaba más o menos un cuarto de hora para llegar al sitio acordado en el que nos íbamos a apear ya del vehículo y se iba a ir nuestro amigo con el vehículo, vemos caminar a un chaval joven. Nos quedamos perplejos. Íbamos mi íntimo amigo, el serrano este mayor, yo, bueno, y el chico que conducía, pero él venía para conducir el coche y llevárselo de vuelta. ¿Y este qué hace por aquí? Y claro, la expresión de mi amigo el serrano viejo fue tajante. Este hombre, en estas soledades, él solo, caminando por aquí, gente con menos delito que este está encerrada en el manicomio. Son esas típicas expresiones que utilizaba la gente mayor de la sierra. Total, llegamos a su lado, nos hizo un gesto y nos preguntó por un par de accidentes geográficos y por más o menos el situarse si estaba bien encaminado y sabía exactamente dónde estaba. Claro, a medida que nos iba preguntando, nos íbamos mirando unos a otros, llevaba una mochila, llevaba un trípode y llevaba un visor tipo telescopio de estos grandes y un equipo fotográfico colgado. No, es que llevo 3 días, me dejó un primo mío antes de llegar a Rambla Seca y llevo 3 días deambulando por la zona, vivaqueando y tal, porque estoy fotografiando fauna. Bueno, vivo en Madrid, pero mi familia es de Cazorla Pueblo. No dábamos crédito a lo que estábamos oyendo, que una persona nos dijera que llevaba 2 o 3 días por esas altiplanicies, por esos páramos, en pleno verano, no hay prácticamente fuentes, pues claro, es una cosa que no te la encuentras todos los días, es una cosa que nos quedamos un poco sorprendidos porque a esa zona, la verdad, es que no suelen llegar ni siquiera los montañeros, ¿vale? Y si llega alguno es de gente muy avezada, ¿vale? Gente que se conoce muy bien la sierra y que sabe muy bien lo que se hace, y este chico no aparentaba ser el caso. Total que le dijimos, bueno, pues nosotros vamos a seguir, ¿pero dónde vais? Pues mira, vamos a ir a ver si llevamos años buscando el tranco del perro y este señor nos va a explicar dónde está. Bueno, ¿y qué es eso del tranco del perro? El pobre muchacho llevaba 3 días solo en la sierra, como las raposas, y durmiendo por donde podía, tenía unas ganas de hablar increíbles y no me extraña, claro. Y le dijimos, pues mira, el Tranco del Perro es un paso de montaña mítico que da paso de las Banderillas o de Pinar Negro abajo al río Borosa, al nacimiento del río Borosa, a las lagunas, o si no a Roblehondo y a la Huelga del Nidillo. No me digas, ¿pero eso existe? Pues mira, sí, sí que existe. Y hoy vamos a intentar ver si damos con él, porque lo conoce muy poca gente, no es muy transitado, no sabemos exactamente en qué circunstancias están. Ay, qué curioso, tal y que cual. Dice, bueno, pues yo no sé muy bien, voy a llegar hasta la zona de las Banderillas, a ver si luego puedo bajar por la Tina de las Ollas, al río Aguamulas, por la Fresnedilla, y claro, todos nos mirábamos, le mirábamos y le decíamos, eso está lejos, ¿eh? Ya, llevo 3 días, a ver si en un par de días más, y claro, todos nos mirábamos, pero nadie nos atrevíamos
a decir lo que todos estábamos pensando. Hasta que mi amigo el serrano viejo se le quedó mirando y le dijo, ¿pero tú llevas agua? Claro, todos estábamos ya desde hace un rato pensando en eso. Hombre, pues llevo 2 botellas de 2 litros de agua y ya me queda solo media botella. O sea, que te queda solo 1 litro de agua. Sí, media botella de una de las 2 que llevo. No hay agua. No vas a encontrar agua. Más adelante hay unos tornajos. Los tornajos son abrevaderos naturales de madera, ¿vale? Pero son para beber los bichos y en estas fechas del año, en verano, eso no está en condiciones para beber de ahí. Bueno, yo sé aguantar, sé pasar sin beber, tal y que cual. Nos mirábamos unos a otros y le decíamos, pero tú estás seguro de lo que estás diciendo, quedándote solo 1 litro de agua que vas a intentar aguantar 2 días más por estas soledades, por estas altiplanicies, sin agua. ¿Tienes claro por dónde se baja una vez que hayas pasado el Banderillas? ¿Tienes claro por dónde se baja a la Tina de las Ollas y a la Fresnedilla? Hombre, más o menos. Y ya Cirilo, bueno, se me ha escapado el nombre. Mi amigo el serrano viejo no aguantó más y dijo, mira, ¿sabes lo que te voy a decir? Que gente con menos delito que tú está metida en el manicomio. Tú no tienes perdón de Dios. Lo que tú estás haciendo no se puede hacer. Y hombre, que te pasa algo, que te doblas un tobillo, que te rompes la pierna, que tienes un accidente. ¿Y a ti quién te socorre aquí por estas soledades? ¿Quién te atiende a ti por aquí? ¿Quién te ayuda a ti por aquí? Pero es que esto que tú estás haciendo no es nada normal. Total, el serrano viejo le pegó una bronca, le pegó un repaso al chaval, que ya al final le tuvimos que decir, déjelo usted, no le apriete más. Bueno, pues nada, entonces estás decidido a seguir, ¿no? Sí, yo voy a seguir. Bueno, pues nosotros seguimos la marcha. Arrancamos el coche, seguimos para adelante y cuando todavía no habíamos recorrido pues 100 metros, nuestro amigo, la persona esta mayor, el serrano viejo, le pegó en la espalda al conductor y le dijo, para el coche inmediatamente. ¿Qué pasa ahora? Dice, que a este cristiano no lo podemos dejar aquí, que esto es una locura, que estas son las cosas que luego salen en los papeles, en los periódicos. Estas son las cosas que salen luego en los papeles y en los telediarios, que no... A ver, vamos a esperar a que se acerque. Se acercó otra vez el chaval, él seguía caminando por la pista, volvió a alcanzarnos, llegó a nuestra altura y le dijo el serrano viejo, mira, que no me quedo tranquilo, que a ti no te funciona bien la cabeza. La conversación fue más o menos como la estoy contando, ¿eh? Que tú con 1 litro de agua no te puedes quedar solo pegando vueltas por estas zonas. Tienes 2 opciones. Si te empeñas en seguir tu camino, yo en cuanto llegue abajo voy a llamar a la Guardia Civil para decir por dónde andas. Porque a ti, al final, te van a recoger de aquí los buitres. O tienes otra opción, te vienes con nosotros y vas a hacer una ruta muy chula, vas a ver una cosa que ha visto muy poca gente, que es el tranco del perro, y hoy al atardecer ya estás en el río Borosa, con agua, descansado, pero si estás más achicharrado, pareces un extranjero de esos que van a Marbella en verano, estás todo quemado por el sol de estos 3 días que has estado por aquí arriba dando vueltas. Tú sabrás lo que más te interesa. O te vienes con nosotros, o yo en cuanto llegue abajo doy parte a la Guardia Civil de por dónde andas, porque a mí esto me da muy mala conciencia. Coño, que no había terminado la palabra, que aquel dice, pues nada, no se hable más. Tira de la manilla de la puerta del coche y se mete dentro. Nos quedamos todos sorprendidísimos y nuestro amigo, la persona esta mayor, dice, escucha, si está como un perro callejero, que ve la puerta de un coche abierta y se mete dentro. Si le precisamos un poco más, se mete hasta por la ventanilla del coche. Bueno, nos empezamos todos a reír, hasta el chaval se empezó a reír y de ahí surgió el principio, pues, de una amistad. El chaval nos reconoció que iba bastante fastidiado, que le quedaba un poco menos del agua de la que nos había dicho que llevaba, pero que le sabía mal reconocer, pues, que iba como iba y le sabía peor aún, pues fastidiarnos el día o no tenía la confianza, como es lógico, de decirnos
que si se podía venir con nosotros, y que cuando habíamos arrancado el coche y nos estábamos yendo, estaba pensando, como me han dicho que el chico se va a volver de vuelta con el coche, cuando se vuelva le paro y le pido por favor si me puede acercar a algún lado. Eso era lo que llevaba el pobre chaval en la cabeza. Total, al final el coche nos dejó donde nos tenía que dejar, subimos por un viejo sendero a la cuerda de las banderillas. La cuerda son las aristas de una sierra, a la cuerda de las banderillas. Enseguida vimos el Picón del Águila y nuestro amigo nos dijo, por ahí, más o menos por el Picón del Águila, tiene que pasar la senda que baja al Tranco del Perro. Efectivamente, al rato encontramos muy deteriorada, muy estropeada, una de las antiguas sendas de Macay, de aquel ingeniero ordenador que yo os he contado más de un vídeo que vino de Canarias para ordenar esta sierra y ponerla en funcionamiento, sus pistas, sus casetas forestales, para ordenar la sierra de Cazorla y de Segura. Encontramos ese sendero y ya empezamos a descender, hasta que al final, en ese sitio que pensábamos que no había nada, que nos quedábamos perplejos porque estábamos descendiendo por el sendero y dijimos, pero si ahí hay una pared y un precipicio, ya no hay por dónde seguir. Pues ahí, en unas garitas que dicen los serranos, según giramos unos pasos descendentes, apareció un corte en la pared de la montaña y esa fue la primera vez que cruzamos el Tranco del Perro. Toda la conversación a lo largo de la mañana fue muy amena con aquel chaval, que al final nos enteramos de que era biólogo, de que su familia, como dicen en la sierra, remanecía, o sea, su familia venía de Cazorla, pero él llevaba viviendo en Madrid desde pequeño y se había metido en aquella aventura para fotografiar fauna, pero se le había ido un poquito la mano. Compartimos nuestra agua con él, porque a la entrada del Tranco del Perro sabíamos que había un pequeño tornajo, pero debido a las fechas que eran y que siempre fue una fuentecilla que nunca dio mucho agua, aquello no daba agua, aquello goteaba y no tenía pinta de tener las condiciones de salubridad para beber de ella. Entonces, pues le dimos también de nuestro agua, repartimos el agua que llevábamos todos y atravesamos muy despacito para disfrutarlo mucho, atravesamos aquel mítico Tranco del Perro, que no nos cabe la menor duda que no fue ninguna gran gesta ni nada similar. O sea, había gente de la sierra como nuestro amigo mayor, nuestro serrano viejo, que conocía de sobra dónde estaba el paso, cómo se entraba y cómo se salía. Habrían también montañeros avezados, gente con muchos años de experiencia en la Sierra de Cazorla y Segura, que también sabrían dónde estaba el paso, pero era muy minoritaria la gente que lo conocía. El paso es totalmente impresionante porque efectivamente, como nos contó nuestro amigo, es una pared en la que había un paso muy estrecho, se barrenó la pared para darle más anchura y este hueco se rellenó con una parata con las mismas piedras que las barrenas sacaron de la pared. ¿De acuerdo? Entonces queda en un desfiladero, a mitad del desfiladero, queda un paso ajustado de unos 2 metros, no mucho más, por el que en unos escasos 400-500 metros se atraviesa desde las banderillas, Pinar Negro, las banderillas, la cuerda de las banderillas, se atraviesa al collado de Robledo. Después de esta vez ya vendrían muchas más veces y iríamos a hacer esa ruta más veces y llevaríamos a gente porque como nosotros tenía curiosidad por conocerla. Cuando ya estábamos en Robledo, bajamos por la antigua senda a la huelga del Nidillo y ahí ya tranquilos al atardecer en el río Borosa, ese río que separa la Sierra de Cazorla y la de Segura, nos refrescamos, metimos los pies en el agua y estuvimos hablando de la ruta que habíamos hecho durante aquel día. Fue una experiencia fantástica. Aquel chaval
que ya no me acuerdo del nombre, siempre se quedó para nosotros en la memoria como el biólogo. Resulta que era de una muy buena familia de Cazorla, una familia muy bien posicionada. Aquel amigo nuestro Serrano Viejo conocía de sobra a su familia, así socarronamente dijo, pero hombre, si tu familia es uno de los grandes capitales de Cazorla, ¿eh? Y nos reímos todos mucho porque nuestro amigo resulta que le contó al nieto muchas cosas de su abuelo que el nieto desconocía. Efectivamente, el biólogo era nieto de aquella persona de Cazorla que cuando vivía, pues nuestro amigo lo llegó a conocer, ¿no? Y le contó muchas anécdotas, le contó muchos detalles al nieto, que al nieto le hicieron mucha gracia y el nieto se rió mucho y no hacía más que decir, vaya con el abuelo, vaya con el abuelo. Un buen día de campo, ¿vale? Que terminó bien para aquel chaval, para aquel biólogo, que de otra manera no sabemos cómo hubiera podido terminar. El chaval sabía manejarse en el monte, todo hay que decirlo, el chaval iba equipado, pero al chaval le quedaba muy poco agua y para hacer la ruta que él quería lo hubiera pasado francamente mal. Según luego nosotros estuvimos hablando con él y estuvimos haciendo cálculos, por lo menos hubiera tenido que caminar un último día o por lo menos media jornada sin agua. Y eso en verano, en esas altiplanicies, en una sierra, es muy duro. Pues nada, una anécdota personal, alguna vez os contaré cosas personales también vividas por mí, que no solo sea cosas que me han contado, ¿vale? Y aquello a mí me hizo mucho reflexionar porque luego, tranquilamente, por la tarde en el pueblo, después de habernos duchado, nos sentamos en la terraza de un bar que todavía por aquel entonces existía, hoy ya no existe. Nos sentamos en la terraza del bar y estuvimos a la fresca, como ya he dicho, duchados, comentando, y tenía razón el serrano viejo, tenía razón aquel hombre mayor, que por esas zonas son zonas, por ejemplo, en las que hay víbora, la famosa víbora del Mediterráneo, pero ya no eso, son canchales, son pedregales, son páramos, pues que una persona sola y sin conocer bien el terreno, en una salida de estas de 4 o 5 días, pues en un momento determinado se puede accidentar, se puede ver en un aprieto y puede tener serios problemas. Las cosas hay que pensarlas bien, organizarlas bien y meditarlas bien. Por lo menos aquel chaval se llevaba 2 botellas de 2 litros de agua, le hubiera faltado otras 2 más. Hubiera tenido para aquello que pretendía hacer, tendría que haber cargado con 4 botellas de 2 litros de agua como mínimo. Y luego, pues el riesgo de que es una zona especialmente agreste, una zona especialmente indómita, hostil, y en la que, como no te encuentres con un pastor o como unos locos como nosotros, tienes difícil que se presente alguien a socorrerte, porque es de ese tipo de zonas que a lo mejor se puede pasar perfectamente 10, 12, 15 días sin que acierte a pasar por ahí nadie, ¿no? Entonces, los riesgos de las prácticas de montañismo, de senderismo, de deportes en la naturaleza, como lo queramos decir, que siempre hay que ser prudentes y hay que medirlos bien. Yo no voy a achacar nada a este chico, porque este chico yo creo que obraba de buena fe, él calculó sus días, calculó sus tiempos, calculó su agua, pero no había acertado. Y yo que llevo muchos años echado al monte, pues también me he visto alguna vez metido en alguna cafrada de cafre, de que alguna trastada de ese tipo también he hecho y también me ha sucedido por no pensar bien las cosas. Pero valga esta historia que hemos contado hoy alrededor de un cuchillo que se llama bushcraft, ¿vale? El nombre que se le da a la práctica
de estas actividades que hacemos hoy en día. Yo siempre seguiré diciendo aire libre, ¿de acuerdo? Pues al hilo de este cuchillo llamado Bushcraft, ¿de acuerdo? Os he contado hoy la historia esta de una progresión por una zona en la que se debería este chico de haber tomado más precauciones porque probablemente hubiera salido bien, probablemente hubiera salido bien de esta aventura que se había marcado, de esta actividad que se había marcado, pero el último día o el último día y medio o la última media jornada, depende de cómo hubiera evolucionado, lo hubiera pasado francamente mal de manera innecesaria. Eso sin contar en la posibilidad de accidentarse. Sin más, pasamos a ver el cuchillo. Bueno, pues como todos vemos es la típica caja de JV de Juan y Vicenta, y dentro de la caja pues va el más que bonito cuchillo. El papel de la garantía que suele aportar JV en todos sus productos, ¿de acuerdo? Donde van sus explicaciones. Y este es el famoso JV Bushcraft. Una funda muy simple, muy sencilla, de baquetilla, en pistolera. La verdad es que para este tipo de cuchillo no se necesita mucho más, porque entiendo que es una funda que va buscando lo práctico, ¿vale? La operatividad, muy bien cosida, tiene unas bonitas cenefas, muy pequeño el agujero drenante hasta el punto de que yo creo que en realidad no tiene agujero drenante, y si lo tuviera que tener, esta unidad lo tiene cegado, ¿de acuerdo? No sé si veis las decoraciones que tiene, la cenefa que tiene, muy bonita, y el logo del lobo aullando a la luna de JV. La funda tiene un grosor que está francamente bien, una buena costilla trabajada, de acuerdo, pero el paso del talid da para un cinturón somero, ¿vale? Cinturón, bien, ¿vale? 3 dedos, un poquito más, bien, pero desde luego un ceñidor no pasa, ¿vale? Una funda muy maja, muy operativa, muy sencilla, muy válida. Y aquí tenemos el cuchillo con mi carta blanca o marfil. Y con sus liners, asentadores, separadores rojos. Las cachas van remachadas por 2 remaches y tiene un tercer remache tubular, hueco, que hace de agujero para pasar el cordón fiador y a la vez es remache. O sea, decíamos que tiene un tercer remache que es tubular, que es hueco y que hace las funciones de agujero, ¿vale? Para pasar un cordón fiador, pero que a la vez sujeta las cachas al mango del cuchillo, al igual que los otros dos pasadores que tiene. Es un cuchillo drop point, ¿vale? Con un vaciado cóncavo, con microbisel y una amplia mesa que poco a poco va cerrándose hacia la punta del cuchillo, mientras que baja el cuchillo en, como hemos dicho, forma drop point. Tiene
una punta muy afilada, muy penetrante, muy aguda, ¿vale? Pero a la vez sin riesgo si se trabaja bien con ella, porque todo el ancho de la hoja del cuchillo llega hasta aquí. ¿Veis la punta? ¿Veis mi dedo? Solo a partir de aquí es cuando empieza a disminuir el grosor de la hoja del cuchillo. Por lo cual, para sufrir algún accidente o deteriorar este cuchillo, en su punta, me refiero, ya tiene que ser que hayamos hecho una acción bastante mala o forzar bastante el cuchillo. Tiene un recazo amplio, de acuerdo, que se junta con la mesa, ¿vale? No tiene guarda el cuchillo, simplemente tiene aquí, pues eso, baja lo que es el recazo del cuchillo y la cacha del cuchillo y hace aquí una forma ergonómica que al asir el cuchillo, pues hace un pequeño tope. Es muy sencillo, no tiene cremallera y si vemos el agarre, de acuerdo, como nos suele gustar hacer, como no tiene cremallera, este dedo puede ir francamente donde queramos, ¿vale? Lo cogemos y yo, que tengo la mano grande, me viene justito. En esta especie de cola de pez que tiene, mi dedo no llega a apoyar en la cola de pez, ¿vale? Pero daros cuenta de que es justo. Por lo menos para una mano grande como la mía, justo. Y este dedo, pues como no tiene cremallera, lo colocaríamos donde quisiéramos. Repito otra vez la operación para que lo veáis bien, ¿vale? Las cachas son una preciosidad, es una pena porque son blancas, tiene la micarta, tiene unos veteados muy bonitos, pero no se van a poder apreciar. Lleva grabado el nombre del cuchillo, ¿vale? Bushcraft, lleva grabado el acero, que es un 14C28N, y el logo de JV, que es el sol aullando a la luna. Por el otro lado, no lleva absolutamente nada. Es un cuchillo, yo diría, de líneas sobrias, salvo líneas muy sobrias, salvo los liners, asentadores o separadores, que es lo que rompe un poco, y las cachas de color blanco, por supuesto, que es lo que rompe un poco la línea sobria del cuchillo y le da un empaque muy bonito, yo diría casi que hasta una elegancia. Veremos las especificaciones del cuchillo, lo pesaremos, lo mediremos, pero vamos a dejar unos minutos para que podáis ver el cuchillo en toda su estructura. No tiene rompecocos, por eso digo que es un cuchillo simple, sobrio. Siempre me gusta mucho esta solución, que uno de los remaches sea tubular y hueco para pasar el cordón fiador, o sea que no sea simplemente un hueco para pasar el cordón fiador, ¿no? Que lleve también un remache de estos huecos que haga fuerza junto con los otros dos para sujetar las cachas al cabo. No sé si lo veis claramente, yo creo que sí, vaciado cóncavo como hemos dicho hace un momento, ¿vale? Y un microfilo, un microbisel, nada de muesca española, recazo que se une a la mesa del cuchillo, nada de guarda, caída drop point, estamos repasando lo que ya hemos visto, y una punta con mucha penetración que hasta su último recorrido, casi hasta el último momento, no empieza a estrecharse, lo cual le da una robustez importante a la hoja del cuchillo. En fin, un pequeño jabato, yo creo que muy práctico, ¿vale? Muy portable para llevarlo en el fondo de un macuto, para llevarlo en el bolsillo de un macuto. Ahora veremos las medidas y las especificaciones. Y perfectamente el que
pudimos llevar aquel día que atravesábamos el tranco del perro en el fondo de la mochila, porque tiene el tamaño ideal pues para ese tipo de actividades, y luego se desarrolla, es muy polifacético y se desarrolla y funciona muy bien valga la redundancia, en el desarrollo de nuestras actividades. Es un cuchillo bonito, resultón, práctico y operativo. Yo creo que es la mejor descripción que puedo dar del cuchillo. Cuchillo con la funda pesa 237 gramos y el cuchillo sin la funda pesa 191 gramos. Vamos a pasar a ver las medidas. El cuchillo mide 22 centímetros. De hoja mide 11 centímetros y medio más o menos, y de filo útil tiene aproximadamente unos 10 centímetros. Vamos a ver cuánto mide de ancho de pala, y de ancho de pala busquemos la zona más o menos más ancha, está en unos 2 centímetros con 8 en su zona más ancha. Vamos a ver con el calibre o pie de rey cuánto mide el grueso de la hoja. Pues el grueso de la hoja mide 4 milímetros, no llega a 5, 4 milímetros justos. Y el grueso del cabo, que tiene forma guitarrada, en su parte más ancha lo medimos y está exactamente en 2 centímetros con 2 milímetros.